Nada, encantado de estar aquí, de hablar con vosotros, antes además de que empiecen las clases, que llevo ya 2 años, este va a ser el tercer año siendo docente en Decor. Y, y bueno, la verdad que me lo paso genial dando clase en esta institución. Es divertido, el alumnado mola mucho y suele ser gente que la verdad que tiene muchísimo interés. Em, por daros un pequeño spoiler, me gusta mucho en clase, la verdad que hacerla bastante participativa. Es todo que yo creo que, en mi caso, la asignatura que habla mucho de la dirección de clubes de esports, de cómo se desarrollan los equipos, los departamentos, organigramas, estructuras de trabajo, modelos de negocio, recursos humanos. Hablo mucho de, bueno, de al final de lo que yo he crecido, ¿no? De lo que yo he trabajado también estos últimos, llevo 6 años ya en Team Heretics, nacimos en 2016, yo entré poquitos después en lo que yo he visto, ¿no? Cómo ha crecido una empresa en el entorno de los esports, en este ecosistema, con un modelo de negocio bastante diferencial, aunque ahora hay ejemplos más similares, pero un modelo de negocio en el que teníamos muy claro que los esports necesitaban audiencias de Internet en general y sobre todo de la creación de contenido relacionado con el gaming, que se acercara al entorno de los esports, que era un nicho dentro del gaming, para darles spotlight, ¿no? Y que a día de hoy ya estamos más cerca un poco de esas audiencias que se vendían en 2016, que todavía queda mucho para las verdaderas audiencias, ¿no? Que esperamos del sector. Pero que bueno, que el modelo de Team Analytics siempre ha ido en esa dirección, ¿no? En ese 50-50 entre el lifestyle, creación de contenido en general, cultura de Internet y esa parte que es donde están las emociones, donde está la chicha de verdad, el verdadero pegamento que dentro del gaming es la competición de videojuegos, ¿no? Eh, bueno, me hace mucho ilusión estar aquí y bueno, hoy básicamente os voy a acercar un poco qué es Heretics, cómo es el modelo de trabajo que tenemos, os voy a dar un poco de estructura. En este caso voy a empezar hablando de la estructura que a mí me concierne, no voy a compartir el organigrama de la empresa, pero sí de mi departamento para que sepáis un poco y ubiquéis cuál es mi trabajo dentro de la empresa. Yo como director de marketing, básicamente mi área de trabajo principal no tengo incidencia, aunque tengo un rol que al final también es transversal y tiene incidencia en otras áreas. Mi incidencia directa es en la parte de branding, que es donde encontramos artes, contenidos, comunicación, la parte de retail, con toda la activación de los espacios que tenemos 2 espacios ahora mismo, aparte de la parte de eventos, que estaría dentro de espacios, y por último e-commerce, que al final es el desarrollo del producto de la página web. Esta última pata la llevo liderando desde va a hacer un año ahora, hemos hecho un cambio bastante grande. Mi visión un poco dentro del área de e-commerce es en montar una marca, literalmente, es que Heretics tenga esa parte fashion wear, que bueno, me gusta llamar un poco como fashion gaming, pero al final es hacer una marca de ropa. De hecho, próximamente lanzaremos como sus redes sociales propias. Hemos hecho, bueno, pues una apuesta que por fin va a empezar a salir este año de desarrollo, ¿no? De un producto que tú puedas llegar a comprar el producto de Heretics y saber que Heretics es un club de esports, ¿no? O sea, ni siquiera caras del club, bueno, ya iréis viendo por ahí, ¿no? Es un poco la visión que tengo en ese área. Y mi trabajo principalmente al final es otorgar un poco esa visión de marca, esas oportunidades, ser la persona un poco que dicta esa estrategia en torno a lo que se ve, ¿no? Al final, a ese B2C, ¿no? Lo que se ve y lo que llega finalmente al público general de Team Heretics. Que es verdad que la parte, el core de lo que sea, al final está en branding, que es artes, contenidos y comunicación, pero es un discurso que nace mucho más arriba, esa narrativa nace mucho más arriba, nace desde marketing y luego se impregna en el resto de áreas, ¿no? Al final el fan se trabaja en retail, en e-commerce y en branding, ¿no? Nace desde marketing ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estas son mis áreas de incidencia directa. No os voy a aburrir con el discurso de marca, de cultura y el propósito de la empresa todavía, os lo voy a contar ahora. Em, de hecho, creo que ahora, si no recuerdo mal. Este es mi trabajo en Team Heretics, es construir esto. Team Heretics, esta diapositiva es literal, va modificándose. No constantemente, pero sí surgen modificaciones porque Teametics es una empresa que al final vive en Internet y vive una cultura a la que tienes que estar adaptándote constantemente. Entonces, parte de ese ADN es ir adaptando también este discurso al entorno, al contexto, al momento. Bueno, que tenga evidentemente, con adaptar al momento, tú no cambias al momento que es una empresa digital, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí, que se van acercando y se van adaptando a este discurso. Para Team Heretics, básicamente, creemos que los esports de la cultura digital son la herramienta principal para impulsar y construir lazos humanos y culturales, es decir, para crear comunidades. Nosotros no entendemos el mundo de Internet sin entender que Internet es comunidad.
y entendemos que los esports y esa cultura digital son un pegamento, son ese gaming también es lo que está como un poco en el medio, que es lo que nos ayuda a impulsar y a construir esos lazos, ¿no? Que al final son humanos, son culturales, ¿no? En Team lo hacemos con pasión, lo hacemos con rebeldía, somos herejes, masculino y en femenino. Lo hacemos con responsabilidad. Abrazamos las rarezas, porque al final las rarezas son las cosas que te hacen único, que te hacen ser diferente. Y cuando huyes de lo que eres, no haces bien las cosas, no eres natural, no es orgánico. Entonces, si algo hemos aprendido en estos años y se aprende a lo largo de la vida, es que lo que te hace diferente, esas rarezas, es lo que te hace único, y eso en Heretics lo entendemos muy bien. Tratamos de innovar siempre a través de la tecnología, de las plataformas y siempre intentamos ser la mejor posible, la mejor versión posible de nosotros y de nosotras para ayudarle al lado, que al final se traduce en compañerismo y que se traduce en ese sentimiento de comunidad también. Conectamos a personas con intereses similares y que se unen bajo una misma visión del mundo, del gaming. Al final es muy importante entender que en el centro de esta narrativa, de esta historia que une, que ese pegamento, está el gaming y entendemos que en el mundo efectivamente todo es narrativa y que todo es estética, ¿no? Algo que me gusta decir mucho a mí es que no importa solo lo que haces, que es lo más importante, importa también cómo lo vistes, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la narrativa lo es todo, vivimos en la era de la información, vivimos en la era en la que hay que contar las cosas, pero hay que vestirlas aún mejor para que calen, para que lleguen, para que trasciendan. Team Heretics al final es una forma diferente de hacer las cosas, de formar parte de algo más grande, de la organización más grande del mundo. Es un poco el objetivo que tenemos nosotros como empresa, ¿no? Tenemos un propósito que es llevar los esports y la cultura de Internet a lo más alto y crear esas comunidades a lo largo de ese camino, pero el objetivo final es ser la organización más grande del mundo y estamos cerca de serlo. Somos actualmente la primera organización hispanohablante, en España evidentemente muy por encima, hablando de cuestiones numéricas, porque si hablamos de realidades, es evidente que, y no podemos ignorar, que el caso de Koi a nivel de engagement es una barbaridad, ¿no? Y que aunque Team Heretics tenga muchos más seguidores, no se puede obviar el hecho de que Koi tiene una fuerza y una masa social espectacular, que incluso en algún momento podría haberse visto como más grande. Ahora yo creo que la cosa está bastante equilibrada o que creo que estamos nosotros por encima, pero bueno, son cuestiones como muy, muy específicas, ¿no? También para dejar claro que a pesar de que los números dicen que somos los número uno hispanohablantes, que los números dicen que somos a lo mejor el top 7 internacional o whatever, los números pueden decir muchas cosas, pero donde se nota de verdad es cómo monetizas al fan, es la gente que te comenta de verdad, es la interacción que tienes en redes, es la gente que va a tus eventos, es donde medimos de verdad eso. Porque un ejemplo muy cercano, hace poco estuve en París, en un evento de un club francés que se llama Carmine Corp, que para mí fue toda una inspiración estar ahí. 30.000 personas físicas en un pabellón hace 2 fines de semana en París para asistir a un evento de una organización francesa que tiene 150.000 seguidores en Instagram. Los números no lo son todo. Han vendido 30.000 entradas a un ticket medio de 70 euros durante 6 horas de show con los mayores hooligans que he visto en mi vida, vendiendo más de 30.000 camisetas. O sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, solo por dejar claro que al final los números no lo son todo. Eh, Como tenemos tiempo, esto es un poco masterclass y no me voy a ajustar solo a la diapositiva. Os diría que si a mí me preguntaran cómo creo que se va a medir las audiencias en el futuro, por supuesto que los datos son importantes, esos datos de seguidores. Si me preguntas cómo una marca va a medir realmente su potencia, su alcance o su dimensión, creo que se van a dejar de vender los números de seguidores en redes sociales. Creo que las redes sociales y los algoritmos nos indican de manera evidente que lo que está empezando a funcionar desde hace ya unos años con TikTok es sorpresa, scroll infinito, sorpresa, algoritmos que posicionan en base a contenido relevante, en base a lo que tú ya has dado previamente like, has comentado o has interactuado, las plataformas van en esa dirección. O sea, no. Si tuviera que apostar algo, que no voy a apostarme nada por si acaso, pero si tuviera que apostarme algo, yo estoy bastante seguro que los números no lo son todo, que los números en el futuro de seguidores va a ser algo bastante irrelevante, incluso me animaría a decir que dentro de unos años algo hasta que va a desaparecer de las redes sociales y vamos a ver otras cosas que van a medirlo, ¿no? Cada vez más en Twitter, el contenido que te sale en tu timeline no es el contenido de las cosas que sigues muchas veces, es el contenido de cosas que Twitter te recomienda. Va a ser así con todo, con lo cual va a ser como más complicado que te sigan también y el objetivo va a ser relevante. Esa es la verdadera fórmula, ¿no? Ser relevante más allá de tener unas 10 millones, 50 millones, ya bueno. ¿Cuántas camisetas vendes? ¿Cuánta gente interactúa? ¿Cómo de relevante eres de verdad? ¿Cómo llenas ese evento de gente? ¿No? Es quizás un poco, bueno, el punto. Em, Dentro de Team Heretics hay algo que está trabajando mucho este año,
es algo que llevo trabajando desde febrero bastante y os cuento por qué de manera como súper transparente. Yo en Team Analytics soy una persona que yo he crecido. Cuando entré, yo lideraba un equipo de 3 personas y ahora lidero un equipo de más de 30 personas. Cuando yo lideraba a 3 personas, para mí era muy sencillo hacer que la gente entendiera cuál era la visión, cuál era el tono de la marca, cuál era la cultura de la empresa, ¿no? La cultura de la marca. Cuando yo llevaba a 3 personas o cuando la empresa literalmente éramos 10. Ahora que yo dirijo un equipo de más de 30 personas, ahora que la empresa en Madrid tenemos, solamente en Madrid, porque tenemos oficinas en Berlín, en Miami recientemente y en Madrid, solamente en Madrid somos más de 60 personas y aún estamos, seguiremos creciendo, seguiremos creciendo. Em, este año me di cuenta, sobre todo en esa frontera, no creo que a partir de las 50 personas, me di cuenta que era como, fuck, no sé, aludiendo al gallo, no, fuck, es jodido que la gente entienda de verdad. em, Entienda de verdad la cultura de la empresa, entienda de verdad lo que representas. Yo necesito sentir que sin estar encima de una persona, porque yo no puedo estar encima de una persona, ni o sea, hay unas escalas de mando, ¿no? Sin estar yo encima, esta persona pueda entender que lo que está publicando está alineada o no. Yo necesito entender que la persona que entre como me elemento director de negocio sepa si la decisión que va a tomar está alineada con la empresa y que yo no tenga que yo no, en mi caso sería CEO, no sería yo, ¿no? Pero si esa cuestión está alineada con la empresa, ¿no? Entonces, este año ha sido bastante mi obsesión como dejar y hacer un libro que perdure en el tiempo, en el que la marca de Heretics, la cultura, ese propósito, ese esté bien impregnado para que todo el mundo, tú haces el documento y luego evidentemente hay una serie de sesiones de trabajo con la empresa, ¿no? En la que se impregna de verdad esa movida y que eso va desde el onboarding hasta el offboarding, ¿no? Cuando se va la gente. Y esto en concreto, que son los statements, es una forma quizás reducida, pero que me gusta mucho y que en algún momento imprimiré en grande yo aquí. Me gusta mucho que lo tenga el equipo. Creo que en marketing es algo que tenemos, por suerte, soy muy pesado con ello y creo que está bastante claro. Pero estos statements, en el caso de Heretics, son los 11 puntos, que como digo también es algo líquido que puede llegar a modificarse, pero son los 11 puntos con los que yo me siento cómodo y con los que yo creo que mejor representan cómo es Heretics, ¿no? Y cómo es nuestra forma de trabajar. Y son los puntos que tiene que tener clara cualquier persona desde el día que entra para saber si eso que está publicando en redes sociales va acorde a la marca. Si ese espacio que estamos abriendo va acorde a la marca, tanto como en el sitio como en el lugar, como en la estética del propio espacio, ¿no? Si ese canal de comunicación, si ese talento nos está representando, ¿no? Y con este ahí puede haber bastante controversia. Por decisiones que quizás hemos tomado en el pasado que en el presente, bueno, pues evidentemente no tomarías, ¿no? Y que también son, bueno, estas cosas que son fruto también de la maduración de una empresa, te ayudan a no equivocarte en el futuro. Para Ethics es fundamental. Esto es un poco realmente lo que os he dicho antes en texto, aunque esto lo tengo en diapositivas más desarrolladas, pero esto es un poco ese texto sintetizado, aún más sintetizado en bullet points, ¿no? Y que esto también quizás es algo que, siendo totalmente franco, mis referencias a la hora de desarrollar este tipo de documentación ha sido leer muchos libros, de cultura, de empresa, de productos que trascienden, ¿no? Y ver empresas también a las que admiro, ¿sabes? Como puede ser, evidentemente, pues Apple o Nike o Unrunning, que es una empresa ahora nueva que está haciendo cosas muy guapas. Y son empresas que admiro, en las que yo me fijo y las que también desarrollo mi trabajo en línea, evidentemente, los inputs que tengo, ¿no? Y de la cultura y de las referencias con las que yo he crecido. Em, y evidentemente esto lo alineo con la empresa, ¿no? Y con la empresa que queremos crear. Y con la empresa que me dejan crear al lado de también las personas que toman las decisiones conmigo, como es el CEO de la empresa o son los founders. Mi palabra no es la última palabra es la de los founders y la de CEO de la empresa. Analytics nos mueve la pasión, estamos aquí para trascender y formar parte de algo más grande, trabajamos para nuestra comunidad, no hay nada más importante que hacerla crecer, sea auténtico, no intentes ser nada que no eres, abraza las rarezas, añádele un cero y piensa, esto es ambición, pero esto es, tengo esta idea, vale, piensa en grande. Igual no llegas al tope de esa idea, pero te vas a quedar mucho más cerca, ¿no? Esto es algo como, el objetivo es crecer 1.000 seguidores, vale, vamos a crecer 100.000 seguidores, 10.000 seguidores, ¿sabes? Añádele un cero a todo, piensa en grande, ¿sabes? Es súper importante el pensar en grande, el no encasillarte en algo, sino abrir un poco las miras. Hazlo bien, cuéntalo mejor, todo estética, todo es narrativa. Soy muy pesado con esta en concreto. La juventud es mental y esto es muy importante porque una empresa como es Heretics, que presumiblemente y realmente somos un equipo de trabajo bastante joven, yo cada vez menos, tengo 31 años, recién cumplidos, bueno, no tan recién cumplidos,
pero que yo también noto que me voy haciendo evidentemente más mayor. Yo entré aquí cuando tenía pues 24, justo cumplía 25 años. Em, la juventud realmente es mental, ¿sabes? Y esto se aplica tanto a por qué Heretics apuesta por gente joven, por gente que hasta tiene 18 años o 20 años, o también porque apostamos por gente que puede tener 50 años, que es verdad que son menos casos, pero son reales, porque la juventud es mental. Yo me he encontrado con gente que me saca 10, 15 años que está, no es que esté fresca, es que me da mis referencias estéticas o referencias culturales súper frescas, súper actuales, súper rompedoras, ¿no? Entonces, tener claro que la juventud es mental y entender que una persona más pequeña o más mayor que tú puede reventarte en los esquemas es algo también muy clave de no juzgar y sobre todo de abrir, ¿no?, la mente a aprender siempre. Constancia y disciplina marcan la diferencia. Heretics literalmente, esto es algo anecdótico, pero Heretics nace del error de otro. Heretics nace de la falta de ambición de otra persona. Heretics nació porque, y esto es una historia real, Giants desechó un equipo de Call of Duty, que eran los Giants Thunder Kids. Ese equipo, que eran 4 chavales buenísimos, que luego lo ganaron todo, que luego estuvieron en Estados Unidos, que actualmente es el equipo, parte de ese equipo, el que nos representa en Miami, en la liga franquiciada de Call of Duty, esos chavales los desechó Giants, ¿no? De esa falta de ambición nació Heretics, ¿no? Y esa constancia y esa disciplina de estar ahí siempre al pie del cañón marca la diferencia. Y el día que no eres constante y no eres disciplinado, ese día estás dejando un resquicio para que otro lo aproveche, ¿no? Siempre hay otro camino para volver a casa. Esa es una frase además que me encanta y es innovar, adaptarse y adelantarse. Siempre hay un camino diferente para volver a casa. Hace algunos años, cuando volví a casa de mis padres, me obsesioné un poco, no me obsesioné, pero me gustaba mucho como el volver a mi casa por, bueno, pues igual hay como 3 opciones, pues cada día cogí una opción diferente. Y no es que sea como, "Buah, Alejandro, qué creativo eres". No, pero no era, era porque realmente a mí me apetecía, pues me aburría, ¿no? Como todos los días hacía el mismo camino, entonces elegía un camino diferente, porque nunca sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Y esa frase que un día de rebote me dije a mí mismo me gustó mucho como, hostia, es que siempre hay un camino diferente para volver a casa, ¿sabes? Depende del camino que escojas ese día, vas a ver una cosa diferente, ¿no? Y eso te va a dar algo ahí que te va a ayudar a pensar diferente, a tener referencias diferentes. Somos un club de esports, la competición es fundamental, entonces ganar es un proceso y es el único que vale, porque al final lo que buscamos siempre es ganar. Y eso es una realidad que tenemos que tener clarísima en un club de esports. Y por supuesto, un siempre alerta. Menos es más, la competencia nace de la falta de ambición y no te olvides de dónde vienes, que son 3 red flags que tenemos clarísimo, ¿no? Esto es un poco solo ese statements que puede condensar un poco ese pensamiento un poco más elaborado y complejo que hay dentro de lo que sería Team Heretics. Pasando un poco de la parte menos filosófica, menos mantra, cultural, por daros algunas cifras también y dónde estamos, exactamente tenemos más de 7,3 millones de seguidores. Eh, Creo que tenemos un poco menos, porque creo que en estas gráficas siempre se añade Crucio 13, que es un producto que no es de Team Heretics, aunque nació en Team Heretics. Ahora lo gestionamos también desde Team Heretics, pero es una marca totalmente diferenciada dentro del trabajo. Tienen, pues, igual son medio millón de seguidores menos, estaremos en más de 7 millones de seguidores, yo creo, sobre todo tras bueno, con la entrada en CDL, que hemos adquirido ahí como 200.000 seguidores más. Tenemos 7,3 millones de seguidores, 7 y pico, en todas nuestras redes sociales. Tenemos más de 127 millones de seguidores y sumamos a todos los talentos. Los números no lo son todo, soy muy pesado con esto por lo que os he explicado antes, pero sí que es importante dimensionar y aunque no lo son todos, sí que es importante entender que la masa social y el alcance que llegamos a tener es una barbaridad, es altísimo. Ahí veis una diferencia un poco con lo que los siguientes clubes en España, creo que si los sumamos todos, no llegaban a los seguidores que tenemos en Heretics. Esto parece un vacile, pero es real. Y luego les quito un poco le doy humildad diciéndoos que de verdad que los números no son todo, ¿no? Que es real. Y luego pues tenemos ejemplos, ¿no? Y de nuevo, estamos ahí, es muy importante el alcance que llegamos a tener, pero tú ves en un G2 y lo que factura G2 es probablemente 4 veces lo que facture Team Heretics, ¿no? Pero bueno, somos líderes, eso es que hacemos también muy bien las cosas y es algo que tenemos que sacar pecho también de ello, ¿no? Eh, Nuestra audiencia es joven y es multicultural. El 80% de nuestra audiencia tiene entre 16 y 34 años, es el grueso. Hace años, cuando nacimos, por cuestiones evidentes, Jorge Giorgio, que es uno de los founders, tenía 16 años, entonces, evidentemente, su público estaba entre 14 y 18 años, ha crecido, hace 24 años ahora, creo, 23 años, 23 o 24 años, igual tenía 17, por ahí anda.
Es del 99, así que hace 24. Em, bueno, digamos que al final, desde que Ethics ha crecido, con nosotros ha crecido mucha gente. Gente que se ha ido, gente que ha vuelto, gente que ha venido ahora. La masa social principal que tenemos en Team Ethics, que vemos en los eventos, que lo vemos por los datos que tenemos, está entre 16 y 74 años. Si tuviera que decir el núcleo puro duro, os diría que está entre los 20 y los 25 años. Quizás es el público más denso que tenemos. Estamos trabajando mucho en captar público más joven, igual que captar público más adulto, pero siempre en el medio va a estar el grueso, o sea, es lo más probable. Em, y bueno, el lema de You Can Teach Passion, que es algo que bueno, que nos identifica mucho, ¿no? Y que es algo que salió orgánico de la comunidad cuando entramos en Call of Duty, que va parte, ¿no? De esta cultura de empresa que os decía antes, de la pasión no se puede enseñar, ¿no? Y dentro de la pasión no se puede enseñar bien esos statements, ¿no? Que reducen para mí muy bien el You Can Teach Passion. ¿Dónde se encuentra Heretics? Bueno, Heretics, que es el modelo de negocio que os decía al principio, se encuentra en esta convergencia entre competición, contenidos y nuevos territorios. En el centro estaría Team Heretics. Un muy buen ejemplo que no tengo en esta diapositiva porque tampoco os podía traer como cosas confidenciales, sino algo muy ad hoc hecho para poder presentar para todo el mundo. Si tuviéramos que hacer un diagrama, o sea, bueno, unos círculos de confluencias de marcas y de sectores, en competición aquí en este círculo de la izquierda podríamos poner no sé, Real Madrid, clubes de eSport, deporte tradicional. En contenidos podríamos poner un Netflix, podríamos poner Disney, podríamos poner Amazon Prime, YouTube, ¿no? Para que entendamos el concepto de competición y de contenidos. Y en nuevos territorios podríamos hablaros de desde carnet de abonados, acelerador de startups, ¿no? O sea, Heretics es esa confluencia en entender en ese modelo de negocio que la competición es el pegamento, es fundamental para crear narrativas y emociones y ese apego y esa involucración emocional, que los contenidos es clave para, bueno, para esa estética, ¿no? Competición quizás podríamos decir que es narrativa, el contenido es un poco la estética, aunque no es exactamente así, porque dentro de contenidos lo que más fuerza tiene son, en Heretics lo que hacemos que son, ahora os contaré los Heretics Originals, pero bueno, los contenidos es lo que hay alrededor de, que es esa televisión a la carta, y en nuevos territorios están también esas nuevas oportunidades de negocio que aprovechamos y que convergen de los talentos, de la competición, de los contenidos, de todo lo que es el ecosistema de Team Heretics, ¿no? Entre otras cosas, aunque aquí no os lo voy a enseñar en detalle, en Team Heretics tenemos Ethics Labs, que es un acelerador de startups donde llevamos ya 2 años, donde apadrinamos a 3 startups, las apadrinamos mediante un acuerdo de media for equity de más de 100.000 euros anuales y forman parte del ecosistema de Ethics esas startups y cogemos startups que aceleramos dentro de nuestro ecosistema con tutorías conmigo, con el CEO, con el director comercial, con diferentes personas y les ayudamos a desarrollar sus proyectos, ¿no? Y a llevarlos a lo más alto por un media for equity que luego se acaba convirtiendo también en que, bueno, pues es una línea de ingresos para Team Ethics, ¿no? Y todo entra dentro de también de esta cultura de empresa, de tiene sentido para Team Ethics hacer esto. ¿Por qué? Porque es innovación, porque es adaptación, porque es ir encontrar lo establecido, hacer cosas nuevas, bueno, todo gira en torno a lo mismo. Somos expertos en la creación de contenidos. Tenemos Justo es interesante porque ahora cuando os cuente un poco el tema de los Ethics Originals, ahondaré un poco más en esto, pero en general somos expertos en creación de contenidos. Todo es narrativa, todo es estética y los contenidos forman parte de esa narrativa, es una parte fundamental. Hacemos branding content, originals, programas nuevos relacionados con estos originals. Tenemos piezas que las llamamos las Ethics Stars, que son piezas documentales que hacemos a jugadores, a talentos. Hacemos un montón de viewing parties, de watch parties en directo. Tenemos el programa de Vamos Ethics que emitimos en Twitch, que ahora hemos parado porque no hay competición, pero que a partir de mediados de diciembre, enero, vuelve de nuevo todas las semanas, todos los miércoles. Hacemos co-streams de las competiciones, tenemos piezas para hablar de los talentos, hacemos series documentales como es Passion de Rise, tenemos 3 canales de contenido, que es el canal de League of Legends, el canal de Call of Duty y el canal de Lifestyle Originals, que es el que tiene 1.000.000 de seguidores, donde subimos esas piezas mainstream, ¿no? Todo bien targeteado, con un objetivo final. Y de hecho vamos a abrir ahora un canal exclusivamente para Valorant. Hacemos mucho contenido, aparte de que va el resto a Instagram, a TikTok, a Twitter, al resto de canales. O sea, de hecho, creo que el año pasado era una barbaridad. Creo que habíamos hecho, sin exageraros, creo que eran más de 562 piezas originales hicimos en 2022. 562 piezas originales. Tengo un equipo de trabajo amplio, pero de verdad que el equipo de contenidos no es tan amplio ni el presupuesto es tan grande para todo lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula un poco del éxito?
La fórmula del éxito realmente es entender Internet. Esa es la fórmula del éxito. Es ser personas que viven en Internet, que han nacido en Internet y que se acompañan alrededor de personas que están en la cresta y en la crema pura para entender antes que analizar el algoritmo, entender el algoritmo porque estás ahí, ¿sabes? Es tener esa sensibilidad y eso es vivir en Internet literalmente. Y eso es el equipo de trabajo que hay en Team Heretics, porque mi equipo de trabajo, aunque mi equipo es marketing, ¿no? Y es artes, contenidos, comunicación, branding, eventos, retail, e-commerce, producto, web. Vale. Aparte de mi equipo, yo trabajo con los talentos, forman parte de mi día a día. Trabajo con gente que está dentro de este ecosistema, ¿no? Y eso es lo que a mí y a todo el equipo de trabajo nos da esa sensibilidad, ¿no? El vivir en Internet y además estar rodeado de caras y personalidades y hacer contenido en Internet es como que nos da esa es la verdadera fórmula, aunque esta verdadera fórmula pues empieza en somos parte de la cultura de Internet, sabemos identificar y entendemos las tendencias porque estamos ahí, participamos en los momentos clave y es que no solamente entendemos la tendencia, nos adaptamos a la tendencia, sino que a veces somos capaces de generar la tendencia, que esto es lo más complicado, ¿no? Y esto es de verdad, nos ha pasado pocas veces, pero es cuando entiendes muy bien Internet. Y eso que ahora mismo nosotros no estamos en nuestro prime, ni mucho menos, aunque estamos de nuevo creciendo a nuestro prime. Creamos contenido con el tono y el lenguaje de nuestra audiencia, que es entender de nuevo Internet, ¿no? Y entender a quién te diriges y entender que la gente que te sigue en Internet está diseccionada en. Tú en YouTube tienes que tener un lenguaje, en TikTok tienes que tener un lenguaje, en Twitter tienes que tener un lenguaje, en Instagram tienes un lenguaje, en LinkedIn tienes un lenguaje, en la televisión tienes un lenguaje, ¿no? Entonces, entendemos muy bien las audiencias, entendemos muy bien las plataformas, la tecnología, nos adaptamos bien a la tecnología, utilizamos la tecnología y la entendemos perfectamente para mandar bien cada mensaje a cada canal, a cada plataforma. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Entenderlo. Y luego amplificamos masivamente a través de nuestros canales, de los canales de los talentos, o sea, propios o externos, ¿no? Hacemos los contenidos multiplataforma y al final es un poco el brebaje mágico, ¿no? Bueno, tenemos un montón de embajadores dentro de Team Heretics, quizás el más masivo y el que conoce mayores de Gref. La suerte que tenemos en Team Heretics es que no dependemos de un talento, la marca es suficientemente fuerte para vivir y coexistir sin un talento. Esto ha sido una cuestión de tiempo también. Evidentemente, los 2, 3 primeros años la marca era mucho Gref, era mucho Giorgio, era mucho, ¿no? Pues esos talentos. Y luego con el tiempo, tanto que ha crecido la pool de talentos como que la marca hemos conseguido, mediante también un aprendizaje por mi parte, cómo equilibrar y cómo hacer una marca fuerte y sólida, con muchos errores también, pero sin depender, ¿no? de una persona como es Gref o Jorge u otros talentos, aunque sean caras visibles, ¿no? de la compañía. Estos son algunos de los talentos que tenemos, de las caras principales de nuestra gang, ¿no? Principal. Tenemos jugadores que son espectaculares. No me he dado cuenta, pero Matías Guarano y Hidalgo ya no están, ya no tenemos FIFA. Pero sí tenemos, bueno, pues tenemos a Fla, que tenemos a Flan, que es probablemente junto con el Joya, yo creo que son los jugadores nacionales más importantes. Tenemos a Jankos, que es uno de los jugadores internacionales más importantes. Tenemos a Miswell, que es el jugador de Valorant top 1 casi mundial, pero desde luego hispanohablante. Evi en Japón, tenemos a Blurthor, que los tenemos un montón de jugadores, ¿no? O sea, no solo tenemos talentos, sino tenemos jugadores increíbles. Tenemos un montón de creadores de contenido. Estos son algunos de ellos, ¿no? O sea, tenemos una audiencia, como veis, que es una pool amplia. Y como también habéis detectado, evidentemente tenemos que crecer en algo que falta que se llama mujeres y es público femenino y es que en gaming donde nos encontramos es bastante complicado, pero estamos trabajando en ello y es una de las tareas pendientes más importantes que tenemos porque como referencia con esa responsabilidad que tenemos que crear esos líderes de opinión femeninos, tenemos que ser una empresa que sea mucho más cercana y que la que esté representada mucho más el público femenino. Que esto es algo que incluso cuando la gente ve Ethics y ve el hereje piensa en un hombre, ¿no? Y una de las cosas que, spoiler, veréis más adelante es que vamos a jugar mucho con eso, con tú te esperas que aparezca un chico y que aparezca una tía, ¿no? Joder, ¿no? Ya está, queremos cambiar un poco esa imagen que hay dentro del ecosistema del gaming y de los esports. Es algo que cuesta, evidentemente, y que va también al ritmo de la industria. Pero bueno, esto es algo fundamental y súper importante, ¿no? Y, ups, que me he pasado. Dentro de las cosas también que os quería acercar hoy están algunos de los proyectos que más orgulloso me siento, que más me gusta, que creo que son más divertidos. Como evidentemente es una clase en la que tampoco ni puedo explayarme mucho, porque para Crucio 13 podría hablar días, eh, os hablaría un poco de cómo nace el proyecto Cruz 113, cómo trabajamos Crucio 13 y por qué es un producto excepcional, ¿no? Y cómo es un producto que ha sido una fórmula de éxito desde el minuto uno.
Club 113 nace de nuevo entendiendo perfectamente Internet y cómo funciona, pero el Club 113 nace en 2022, en enero de 2022, aunque realmente nace durante 2021, en el que detectamos que tenemos un problema. Y tenemos un problema que es, oye, necesitamos madurar la audiencia. Necesitamos generar un producto relevante en Internet. Fortnite ha bajado, Fortnite está muriendo, Fortnite está pasado de moda, necesitamos ser relevantes en Internet, necesitamos posicionarnos mucho más en eSports, un proceso que tuvimos un poco de reencontrarnos a nosotros, que a día de hoy seguimos reencontrándonos, pero ya consolidando muchas cosas y muchos pasos acertados en esta dirección. Club 113 nace ahí, ¿sabes? Nace queriendo madurar audiencias. Y Club 113 nace en un espacio en el que bueno, en el que Werlip, Giorgio y Neil son tres personas que viven juntos en Paseo de la Castellana 113, con los que yo tengo la suerte de pasar mucho tiempo y con los que y con los que me he divertido mucho y con los que he visto, bueno, cosas muy divertidas que pasaban en su casa a las 2 3 de la mañana. Y bajo ese concepto de, tío, ¿os acordáis del guapo que estaba esto? Dijimos, vamos a crear un formato, literalmente, que es algo que ya iba redundando, eh, que aúne esas experiencias que molaban tanto, que es un tono mucho más canalla, mucho más adulto, mucho más curado en ese aspecto, y vamos a montar un programa. Así nace 113, nace con un escenario y una escenografía que es literalmente replicando el salón de su casa, donde había una piscina de bolas que se convierte en el suelo del plató, una piscina de bolas, porque literalmente en su casa había una piscina de bolas en la que gente como Esther Expósito o Ibai tuvieron de foto de perfil de su Instagram durante un tiempo, ¿no? Esa piscina de bolas, era algo como icónico de su casa. Em, y que luego tuvo la resistencia. No sé si fue casualidad o si lo hicieron antes, igual me estoy colando, no lo sé. Pero bueno, creo que fue algo como que estéticamente también se sentían muy cómodos ellos, ¿no? 113 nace y desde el día uno es un éxito. Y es un éxito porque son tres talentos clave, que son Giorgio, que son Nilo Ojeda y que son Werlip. Nilo Ojeda ahora mismo está en la cresta, en ese momento no estaba tan en la cresta, pero seguía siendo un muy buen talento. Y Giorgio y Werlip, que son talentos que siempre han sido relativamente relevantes. Em, Muy importantes. Y nace 113, y nace con invitados, nace con un tono canalla, nace con muchas ideas, ¿no? Y se convierte en un éxito con un programa que a día de hoy vamos a empezar la segunda temporada la semana que viene, que yo creo que os puedo compartir sin ningún problema que los invitados con los que vamos a empezar son Quevedo, son Illo Juan, son Mar de Lucas, son algunos de los invitados que vamos a traer y con los que vamos a empezar esta nueva temporada. Vamos a estar de nuevo a personalidades como el Dudu, ¿no? Que fue un éxito en la temporada anterior y que para mí es como un clásico, ¿no? Y es gente con la que creo que ya son marca de 113, ¿no? Y, y el objetivo sigue siendo el mismo, es hacer un programa divertido, es hacer una marca que trascienda, que ha salido, ya nace en Heretics, pero sale de Heretics y tiene su propio ecosistema y empieza a vender camisetas y empezamos eh, a oler que hay como líneas de negocio y está algo que está muy de moda, que a lo mejor habéis oído conceptos como economía del creador y vemos que ahí hay algo muy interesante que se tiene que explorar, que se tiene que trabajar, ¿no? Y así nace 113 y así sigue avanzando 113 a día de hoy, que nacemos y hace esta nueva temporada, que hemos cambiado así totalmente, ya veréis, es una chulada, estoy muy, muy contento con el equipo. Hemos cambiado la intro, le hemos dado una vuelta a algo súper guay, súper canalla. El set nos hemos inspirado mucho en la narrativa propia, ¿no? Es que es entender, ¿no? La naturaleza de las cosas. Justo ahora, tanto Neil como Werly como Yorio, después de 3 años juntos, se van fuera a vivir por primera vez ellos, ¿no? Y realmente se van a encontrar en el 713. Entonces hemos creado un set que sea como un piso más adulto, más madurado, pero un piso como si estuviera pensando en una ciudad como de Nueva York, en la que ellos tres se juntan y empiezan a contarse su vida, ¿no? Y con ese concepto hemos desarrollado desde nuevos productos en e-commerce hasta el nuevo set, hasta nueva intro, absolutamente todo, ¿no? Más americanizado, más bueno, ya lo veréis. Creo que es algo muy guay, ¿no? Entonces, bueno, CO13 es un producto del que me siento muy orgulloso, que me gusta muchísimo, que creo que ha irrumpido súper fuerte en la escena de los podcasts, que creo que ha marcado también un poco precedente en esa ola, ¿no? De los podcasts, que ahora quizás esté un poco como, joder, si Pantomima Full ha hecho un Pantomima Full de podcast, es que está un poco pasado. Nosotros fuimos partícipes de elevar ese nivel de los podcasts y lo vamos a seguir elevando. Y cuando empiece, que ya está empezando a leer el podcast, le daremos una vuelta más para ser referentes, ¿no? En la creación de contenido desde Heretics y en este caso desde la marca de Cruz 113, que ya tiene su propio equipo de trabajo dentro de marketing solamente dedicado a 113. Es un productazo y os animo a que lo veáis. Y sobre todo a que veáis lo que vamos a sacar a partir de ahora, que va a ser brutal. Uno de los proyectos que más ilusión me hace y que comparto con vosotros son los Heretics Originals. Desde 2021 teníamos claro y tenía claro que la creación de contenido pasaba por, y entendiendo Internet, ¿no? 2021 ya TikTok estaba presente, ¿no?
ya como, vale, a ver cómo funciona Internet ahora, ¿no? En 2021, porque venimos de una época en la que YouTube era subir gameplay, subir vídeos un poco menos depurados, más sencillos, más clickbait, más piscineros, por decir de alguna forma, y estamos pasando una época en la que el contenido de YouTube tiene menos visitas, pero monetiza mejor, está más curado y la gente que ve esos vídeos tiene mucho más valor que antes, ¿no? Antes subías hablando mal, y claro, un gameplay que te costaba 20 minutos hacerlo y tenía 1 millón de visitas, era así, y tú ahora subes un vídeo que está muy curado y si está muy bien, tiene entre medio millón y 1 millón de visitas. Y eso es una barbaridad. Y vale mucho más ese millón de visitas que hace varios años, ¿no? Bueno, los Etis Originals básicamente es algo que empezamos a hacer en 2021, que por cuestiones presupuestarias, de identidad, de encontrarnos, de había que destinar mucho más presupuesto a la pata de esports, hemos tenido que hacer muy pocos contenidos durante estos años, apenas 3, 4 contenidos, y que por fin ya a partir de este año se ha empezado a dar un poco más de caña. Este año hemos subido creo que 3, que fue San Valentín, que fue Trunto Medias que no me acuerdo, o antes, y que después fue el Roast, que bueno, el Roast imagino que cualquiera que haya tenido TikTok lo habrá visto. Es un vídeo que ha tenido 1,5 millones de visitas en YouTube, que ha tenido más de 100 millones de impactos solamente a través de TikTok, esa es una absurdez. Nos crecimos 300.000 seguidores solamente con ese contenido. Eh, que ha salido el Pranks, que es el último vídeo que hemos hecho, vídeos de cámara oculta, y que ahora van a salir más vídeos, que también os puedo adelantar un poco, que van a ser algo enfocado al detector de mentiras, que grabamos la semana que viene. Vamos a hacer cosas bastante guays que vais a ver. Tenemos ya como toda la estrategia definida, todos los meses el contenido, y sobre todo lo guay creo de los Originals y de por qué os cuento esto es entender Internet, ¿no? Tenéis que entender Internet, tenéis que entender cómo funcionan las plataformas desde 2021 y que esto te vas adaptando un poco, ¿no? Y a veces más radicalmente. Pues a mí me funcionan, o en nuestro caso funcionan muy bien mediante un contenido principal, que es un contenido que tiene que tener un componente clave que es TikTok, es decir, es viralizable, es clipeable, puedes clipearlo en muchos momentos. Esto es, por ejemplo, algo que no tenía el último vídeo que hemos subido, pranks, y que detectamos, pero no sé si decidimos apostar por el proyecto para también ir testeando, pero que, bueno, nos ha demostrado los números que en YouTube ha funcionado más o menos, aunque flojo, pero en TikTok se ha estampado. No todo siempre sale bien. Pensábamos que podía pasar, pero también era parte de ese testeo. Em, bueno, que Internet funciona así, que entonces un contenido principal que realmente es lo mismo que el Club 113. Tienes un programa principal que dura 1 hora, dura 1 hora y media, dura media hora, que tiene que estar compartimentado en diferentes clips, que son contenidos satelitales que acaban abrazando el contenido principal y que acaban teniendo mucha más repercusión los contenidos satelitales que ese contenido principal. Y así funciona Internet ahora mismo, así son los Originals, así van a ser todos los contenidos que hemos hecho y que sigamos haciendo y que van a ser contenidos que recomiendo mucho porque van a ser de alta producción. Son contenidos que están enfocados aparte de evidentemente detrás tiene un trabajo en el que yo estoy, sobre todo en los próximos, muy pesado con esa cultura, esa marca, que sí, que es divertido, es gamberro, pero que también está alineado, ¿no? con la empresa y se va a ver bien. Bueno, que tiene internet, ¿no? Y que coges tú el vídeo que te dura media hora, pero tú el guión lo has hecho para tener 100 TikToks, para que esté alrededor, para tener ese tweet viral, para generar esa conversación, para, ¿no? Esos componentes, ¿no? Y que en este caso los componentes principales son viralizable, que es clipeable básicamente, que es un contenido de alta calidad, en nuestro caso que utiliza la GAM principal de los talentos de Ethics para fortalecer esos talentos de Ethics, que esto al final es fijarse en MrBeast, fijarse en SignMain, fijarse, bueno, en lo que hay también, que ya está funcionando en Estados Unidos y que es simplemente, bueno, un poco lo que nosotros también olíamos hace años y que vemos y que, bueno, pues hacerlo en España también, no es replicarlo porque es algo que creo que no han inventado ellos tampoco. Fijarte un poco en los contenidos que se hacían en los 2000 de la MTV y trasladarlo un poco a este lenguaje, a este tono, ¿no? Esos son los Heretics Originals. Y con un equipo de talentos que son de Heretics, ¿no? Y fortaleces esa imagen de Heretics, ¿no? Y generas esa línea fuera de esports, pero que está relacionada con el gaming, porque vienen del gaming, que es esta parte de la F-Style de contenidos originales de Team Ethics, que, bueno, que consiguen audiencias masivas, es entender Internet. Miami Ethics. Miami Heat es un proceso y es un proyecto que me ha hecho mucha ilusión. Por daros un poco contexto sobre mí, yo vengo de Call of Duty. Yo empecé a crear contenido en Internet, en YouTube, en el año 2009, cuando literalmente todo era campo. Crear contenido relacionado con Call of Duty, con la competición, con los esports en 2009, que no es que yo inventara, fuera pionero de los esports, y eso lleva más tiempo. Hay otros que tienen en ese sombrero, pero sí que quizás fui un poco pionero en la creación de contenido de esports en Internet, ¿no? Y en concreto con Call of Duty. Tenía un canal que tenía 6 seguidores, tuve uno de los primeros contratos que hubo en España con una network que era Machinima, que había un CPM altísimo, se cobraba, era ridículo, no mucho dinero, pero sí en comparación con las visitas que tenía, sí.
Y yo competía, fui campeón de España, fui en Mundial en Los Ángeles y a partir de ahí pues tuve una trayectoria muy relacionada con manager de talentos, creación de contenido, gestión de marcas a nivel, sobre todo en Iberia. Bueno, os voy a contar mi vida. Pero bueno, Call of Duty es algo que a mí me hace mucha ilusión porque yo vengo de ahí, vengo de esa escena ahí. Porque además, una de las vinculaciones que yo tuve desde el día uno en Heretics fue que Eris nació en Call of Duty y era como, hostia, es que yo vengo de esta movida, entendí esta movida, entendemos Internet de una forma similar, entendemos creadores de contenido con esports. Yo en 2011 hacía contenido de esports, era como, hostia, para mí tenía sentido desde hacía muchos años. Hice una intentona con un equipo que se llama Pain Gaming, en el que, bueno, ayudé un poco a hacer partícipe a Willy Rex y Stacks, que son talentos que entiendo que conoceréis con la marca Pain Gaming. Veía que había algo cuando yo era muy pequeño ya y con Heretics fue como, vale, es el momento de hacer esto, ¿sabes? Ya soy un poco más adulto, ya he visto un poco el mundo, he estudiado y una serie de cosas. En mi momento no podía, pero ahora sí. Y nace Heretics, ¿no? Con Call of Duty y me hace mucha ilusión el lanzamiento que hemos hecho con Miami Heretics. Para daros un poco de contexto y daros información, Miami Heretics es una marca que nace a través de una asociación entre el grupo de Misfit Gaming y Team Heretics o Heretics Holdings, en el que, bueno, pues sin hablar los detalles de participaciones, pero bueno, construimos la marca juntos, en el que Miami Heretics se formar parte de la CDL. Nosotros en 2019 nos clasificamos a esta CDL, a esta Pro League. Y en el momento que la CDL pasó de ser una Pro League en la que tú te clasificabas, una liga franquiciada, nosotros no teníamos el dinero para estar y nos dijeron, bueno, hasta luego, a pesar de que éramos el tercer equipo con más repercusión de la liga, siendo desde España y siendo una liga norteamericana. Entonces, bueno, entramos en Miami Ethics, ahora por fin, después de mucho tiempo, después de pelearlo mediante este partner, y lo hacemos, bueno, pues con muchas ganas. Empezamos en enero, dentro de esta estrategia de Miami Ethics, el posicionamiento que va a tener la marca, que tiene la marca, es penetrar en el mercado de Estados Unidos bajo el rol de hispanohablantes, que esto es muy importante. Hay un montón de hispanohablantes en Estados Unidos. Hay una población que, no voy a decir la cifra porque no quiero liarla, pero hay una población de millones y millones de personas de hispanohablantes en Estados Unidos, de gente que viene de Latinoamérica, de españoles también de España, los que menos. Y nosotros dirigimos ese público desde Estados Unidos, penetración norteamericana en el público hispano, donde hay, aparte de mucho dinero, hay una oportunidad enorme de trabajo, ¿no? Porque al final somos referentes hispanohablantes y eso es algo que las raíces no podemos perder. Nosotros podemos comunicar en inglés, ser una organización internacional, pero las raíces son las raíces y este approach al mercado internacional norteamericano a través de Miami Ethics es estratégico y es clave en el crecimiento de Ethics, algo que estamos trabajando, que tampoco os puedo dar muchos detalles, pero que empieza, todo esto de verdad empieza a partir de enero y es algo que me hace también especial ilusión. Y ya para acabar, para dar tiempo también a si tenéis alguna pregunta, un proyecto que me hace mucha ilusión compartir con vosotros ha sido el 7º aniversario en Teameretics. Dentro de este trabajo que hago, ¿no? Dentro hostia, hacer una marca que tenga gente que hable de la marca, tener gente que siga la marca, que tenga un discurso, que tenga, ¿no? Algo dentro. Hay algo para mí muy importante que es tener fechas, ¿no? Que es tener como un nacimiento y elevarlo, ¿no? Y para nosotros el aniversario, para mí el aniversario es algo importantísimo. Y este año, para el 7º aniversario, hemos hecho algo muy guay, que ha sido anunciar Miami Letis mediante un streaming que hicimos súper bien producido, mediante una serie de contenidos súper guays, pero además mediante algo que creo que es lo que yo he estado bastante inmerso también este año, que es el desarrollo de producto. Y lo hicimos con la creación de una bisbolera espectacular, de una calidad increíble. Lo hicimos con un pack solamente para fans, que era que era para fans de verdad, en el que, no sé si se ve mucho, pero tengo aquí está la cámara, tengo un colgante, que es este colgante, que es una pieza de joyería que hicimos. A mí me gusta mucho la bisutería y joyería, estas cosas. Hicimos un colgante que solamente se podía conseguir de esta forma. Es un pack que costaba 250 euros, que para un club de eSport no es habitual poner a la venta este tipo de productos, que sea casi lujo. Y es verdad que no hicimos muchas unidades, pero hicimos sold out. Hicimos sold out en una hora de estas unidades, ¿no? Y me hizo mucha ilusión porque es un producto que trabajamos con mucho cariño, con mucho mimo. El aniversario lo cuidamos mucho, los contenidos, la narrativa alrededor del nacimiento de Letis, de lo que compone Letis, de las caras. Y hicimos sepa con la esbolera, con una camiseta de Call of Duty, para hablar de que tenía una trasera preciosa. Es una camiseta que además con un corte oversize guapísimo, que tiene las fechas de Heretics, ¿no? De todos los eventos a los que fue en el pasado, con esos pins que se ponen en la bisbolera, en la camiseta, con ese colgante. Entonces, bueno, me gustaría acabar con este producto, que es un productazo que hicimos, que estoy muy contento con el equipo, para rememorar este aniversario, el 7º aniversario de Team Heretics, que ojalá sean muchos más aniversarios y que, bueno, es algo que quería enseñaros también, que es una de las cosas que me gustan mucho que hacemos, que es el desarrollo de producto y cómo trabajamos y estamos al aniversario todos los años, que nos sirve para consolidar este crecimiento, ¿no? Que está teniendo la empresa. Y, y, con esto ya me callo y con esto espero haceros acercado un poco más
bueno, cuál es mi trabajo, cuáles son mis funciones, qué es Timeretics, cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas y algunos de los proyectos más interesantes, que traigo una imagen solamente para hablaros de ellos, porque como me apoyaran diapositivas para apoyar de cada uno de estos proyectos, pues estaríamos mucho tiempo y a mí me gusta mucho hablar también. Así que nada, me alegro mucho, espero que os haya parecido interesante, que os lo haya acercado al máximo lo que hacemos y cómo trabajamos. Y si hay alguna pregunta, pues aquí estoy el tiempo que haga falta. Pues a ver, empiezo con ellas. David nos pregunta si tenéis algún equipo en el que os fijéis para alcanzar vuestros resultados. Pues mira, te diría que yo no me fijo tanto en otros equipos, aunque evidentemente veo lo que hace el Real Madrid y me gusta mucho, veo lo que hace FaZe Clan, no es un buen ejemplo, la verdad, veo lo que hace quizás más 100 Thieves o Team Liquid o G2, o veo lo que hacen organizaciones coreanas, que me flipa mucho lo que hacen desde Corea, sobre todo en estética y apariencia. Sí tengo referencias, evidentemente, pero me fijo mucho más en Internet, David. O sea, me fijo mucho más en las tendencias de Internet, en hacia dónde van las plataformas, los ecosistemas digitales. Me fijo mucho más en eso a la hora de plantear estrategias y de tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero evidentemente, pues los clubes de fútbol, deportes o clubes de esports, pues son una referencia porque estamos todos formamos parte de lo mismo, ¿no? De crear una organización también quizás deportiva. Sí, Elisa, no sé si te puedo dar yo paso, pues ahora directamente. No sé cómo se hace. Eh, no sé. No, realmente, Lisa, si puedes escribirlo por el chat, eh, va a ser bastante mejor. Mientras tanto, Alejandro, yo te quería preguntar también, porque me ha parecido súper interesante todo lo que has contado. Me parece un auténtico lujo que nos hayamos podido adentrar de esta forma en Timeretics. Quería preguntarte con qué barreras, con qué obstáculo, con qué dificultades habéis encontrado a lo largo de estos 7 años y cómo lo habéis superado, porque sin lugar a dudas, nada es fácil en esta vida, todo lo que habéis conseguido tiene un mérito tremendo y has explicado cómo, pero me gustaría saber qué stoppers habéis tenido. Pues nos hemos encontrado con muchísimos problemas. De hecho, seguimos teniendo un problema principal, ¿no? En Timeretics, que es que creo que desde fuera se nos sigue viendo. O sea, el problema principal con lo que nos encontramos fue con Fortnite y con la mala selección de creadores de contenido que representaran la imagen de Heretics, ¿no? Esa ha sido la mayor crisis que hemos tenido, el no saber identificar que eso no estaba alineado con la empresa, con los valores, con cómo vemos el mundo, con nuestra visión del mundo, ¿no? No estaba alineado con eso, con las causas que defendemos, y eso fue un verdadero problema, porque las causas que defiendes y dónde te posicionas hablan mucho de ti como empresa, ¿no? Y al haber contado con creadores de contenido que eran literalmente, bueno, gente que no es que fueran malos los chavales, pero que sus actitudes dejaban bastante que desear, nos ha perjudicado mucho y nos generó una imagen horripilante. El hecho de que hablando claramente de que Gref esté en Andorra es algo que no ha sumado tampoco lo que es la imagen de Ethics, a pesar de que Gref es un crack, que está en su total libertad de vivir en Andorra. O sea, nos hemos encontrado con diferentes desafíos, sobre todo a través de la imagen de los talentos, que han generado en Ethics una imagen errónea. Para cualquier persona que esté en el ecosistema de los esports o del gaming, yo creo que desde los últimos 2 o 3 años, yo creo que ve a Heretics como, joder, como gente que hacemos muy bien las cosas, con una imagen bastante más, bueno, pues yo creo que nos ven como gente que hacemos muy bien las cosas y como algo mucho más plural, mucho más diverso, mucho más guay en ese aspecto. Pero creo que si tú ves desde fuera el ecosistema de los esports y ves Heretics, creo que ves a un tío encapuchado, es decir, algo muy masculino. Creo que ves Gref Andorra, quizás, aunque no hayas profundizado en quién es Gref y qué es la movida de Andorra. O sea, ves ciertas cosas que estamos trabajando y que somos conscientes, los principales conscientes de nuestras debilidades y que estamos trabajando en que, bueno, en cambiarlas y en esos stoppers que hemos tenido, que todavía seguimos teniendo, cambiarlos porque el objetivo de Teameretics es ser la organización más grande del mundo, es ser mainstream. Y para ser mainstream somos conscientes de que tenemos que todavía hacer muchos cambios, es todo posicionarnos en muchas causas para ser tajantes en ello.
Genial. Gracias, Alejandro. Desde luego has comentado problemas que además tienen una dimensión y una magnitud tremenda. O sea que súper interesante. Creo que Elisa al final ha conseguido tener mucho Sí, tiempo. la estoy leyendo, Elisa. Sí, actualmente estoy trabajando en una empresa chilena la cual trabaja con distintas organizaciones de eSports para poder conseguir financiamiento a través de auspicios y de esta forma aportar con el desarrollo de los equipos de la industria. Nuestro foco también es poder crear comunidad y generar este lazo valioso con la audiencia, por lo que desde el área de marketing me gustaría preguntarte qué es lo más valioso para ti al momento de vincularse con la comunidad de Heretics. Para crear comunidad tienes que escucharla y tienes que dar. El principal error que comete todo el mundo es que espera recibir, espera que te compren una camiseta, espera que te interactúen, espera que veas. Y ese es el principal error, porque tú tienes que dar. Tú no creas algo. O sea, tú das cosas a tus fans. Tú piensas en tu comunidad cuando creas contenidos. Le preguntas a tu comunidad qué contenidos quiere, ¿no? Eso no significa que ellos tengan el poder total, pero lo principal es empoderar a la comunidad. Si tú quieres crear una fuerte comunidad, tienes que empoderarla, tienes que crear esos espacios de trabajo seguros para desarrollarla, tienes que escucharla para entenderla, en nuestro caso, nosotros traemos a figuras clave de nuestra comunidad que hemos detectado. Hemos creado primero espacios seguros para crear esa comunidad. Una vez generados esos espacios seguros y detectado a los líderes o personas de esa comunidad, los traemos hasta las oficinas, hablamos con ellos, les escuchamos, les decimos lo siguiente que vamos a hacer. O sea, al final el trabajo de comunidad es un trabajo de escucha y de dar, no pensando en recibir, sino de dar constantemente a esos fans y de posicionarte, sobre todo de posicionarte. Es de escuchar mucho a la audiencia y de posicionarte hacia esa audiencia. Eso es clave, porque tú cuando defiendes una causa hace que la gente se pueda sentir representada por esa causa que tú defiendes y hace que se genere un empoderamiento también de la comunidad ahí, ¿no? Entonces, para mí lo más valioso es dar, es escuchar, es hacer cosas para la comunidad y, por supuesto, defender las causas que defiende la gente que forma parte de esa comunidad y es esa personalidad que tú eres en la marca Ethics. José Carlos, súper interesante, inspirador. ¿Qué significa la Web3 para vuestro modelo de negocio, para vuestras operaciones, nuevas oportunidades de negocio, de disrupción, nada en absoluto? Bueno, Web3 digamos que es un espacio en el que todavía está todo por ver, ¿no? Para mí Web3 tiene un significado similar al que tiene Internet. Para mí Internet es comunidad y para mí Web3 es comunidad también, ¿no? Y es empoderar a la comunidad, ¿no? O sea, que es algo muy potente, muy interesante como concepto. Creo que ahora mismo todo lo que es Web3 está el 99% embarrado en ese concepto súper oscuro de criptobros, de especulación, de generar proyectos para vender literalmente humo porque están vacíos, metaversos que no tienen sentido porque no hay nadie para esos metaversos, porque el concepto de metaverso, como se vende, es ridículo, porque si hablamos de metaverso, el mayor metaverso probablemente sea Fortnite y no sea ese espacio en el que tú entras porque tratas de MetaMask. ¿Qué me estás contando? O sea, es bullshit, ¿no? Es humo, ¿no? Entonces, para mí Web3 es comunidad y es empoderar a la comunidad. Y hasta que no vea realmente plataformas y herramientas que entiendan de verdad y se den, ¿no? Esos pasos que empoderen de verdad a la comunidad, para mí es, bueno, pues nuevas oportunidades, es disrupción, es una forma muy interesante, pero de momento a día de hoy veo que hay pocas cosas sustentables, ¿no? Que realmente aporten a generar comunidad y que no sea un vente aquí que te doy un airdrop con estos tokens. Eso para mí está vacío. Mario decía cómo se puede formar parte del equipo de Heretics. Pues depende, si te refieres a la parte deportiva jugando muy bien, y si te refieres a lo que es staff, bueno, básicamente sería lanzando un currículum creo que es people@teamheretics.com, apuntándote las ofertas de trabajo que tenemos en InfoJobs o en LinkedIn o en nuestras redes. Así se entra. Pues staff es mandando un email a recursos humanos de Team Heretics, que además lo tienes en la página web en contacto, puedes contactar directamente también. Ahí lanzas el currículum y bueno, pues que toda oportunidad. Hemos cogido, por cierto, y no es por hacer la pelota, pero tenemos ahora mismo a 2 alumnos de Core haciendo prácticas con nosotros, no del máster de eSports, del máster de audiovisuales, y cogemos a muchos alumnos porque salen bastante bien preparados y de verdad que no es por hacer la pelota, son gente bastante guay y curran muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues mira, perfecto. Sí, Elisa, ¿tiene en consideración el neuromarketing al menos de crear y planificar contenidos? Mm, la verdad es que no,
conozco que trabaja el neuromarketing, me parece muy interesante. No lo trabajamos mucho, honestamente. No lo trabajamos, creo que más por una cuestión de inversión y de presupuestos. Creo que esas estrategias de marketing, cuando tienes mucho budget, aunque seguro que si eres un experto en neuromarketing me dirás, no hace falta mucho dinero, pero realmente nosotros no lo solemos trabajar por una cuestión presupuestaria y que nuestro foco está puesto más en tener, a través de datos también, por supuesto, pero en esa sensibilidad de entender realmente Internet y las plataformas para generar y planificar estos contenidos. Estamos mucho más centrados en realmente entender al consumidor a través de los intereses, de los gustos, de la interacción en redes, que a través del neuromarketing, que bueno, también es parte de esto, pero no de una manera profesionalizada. Es interesante, sí, no lo trabajamos. Querría, me encantaría. Igual que me encantaría tener un equipo de data dentro de marketing específico que no tengo y minuto de data que no es tan guay. Sí, David, ¿habéis pensado en entrar de alguna manera al sector asiático? Em, sí, a tu pregunta por darle una mayor dimensión, para mí lo interesante de entrar en otros mercados económicos en esports es hacerlo a través de, para mí, dos vertientes, que es o creadores de contenido o es directamente en equipos. Si yo tuviera que entrar en el mercado asiático, no sería fichando un creador de contenido, sería probablemente fichando, entrando en la LCK, por decirte una parida, en la liga de League of Legends de Corea, y sería luego ahí ya con creadores de contenido, ¿no? Pero sería a través de las competiciones más grandes que haya. Creo que es la mejor forma de entrar en el mercado asiático. A corto plazo no lo veo, a medio tampoco. Te diría que a largo plazo seguramente sea algo interesante porque queremos ser la organización más grande del mundo. Entonces tendremos que estar en todos lados, desde luego. Pero es muy complicado, ¿eh? O sea, entrar en Europa ya es complicado, en Norteamérica es muy complicado. No te quiero contar entrar en Asia. Es una muy complicado. Tienes que estar ahí, tienes que ir al terreno, tienes que contar con expertos en el terreno. O sea, es literalmente una infraestructura como Analytics ahí y eso es muy complejo. Sí, Elisa, ¿les interesaría hacer colaboraciones con organizaciones latinoamericanas? Sí, de hecho, o sea, nosotros en Ethics teníamos presencia, aparte de lo que hemos hecho ahora, que creo que es un movimiento mucho más inteligente y mucho más acertado con Miami Ethics, nosotros teníamos presencia en Argentina, teníamos una content house con varios creadores de Argentina, pero nos dimos cuenta que no había mucho negocio para nosotros y la verdad que nos salimos, pero sí que para nosotros es muy interesante colaborar con organizaciones latinoamericanas. Estamos muy interesados en organizaciones como CRU y sobre todo, aunque bueno, es Brasil, en Brasil con LowGG, que si no les conocéis es una locura. O sea, es la organización top 1 mundial. O sea, es increíble lo que hacen, me flipa mucho cómo trabajan las cosas.